Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado a nuestro episodio número 17, en esta tercera fase de conocimiento de nosotros mismos. Por eso hoy, con un espíritu cristiano, adentrándonos cada vez más en esta bella devoción del corazón de Jesús, rezamos la oración de San Agustín que dice: Señor Jesús, que me conozca y que te conozca, que no desee otra cosa sino a ti, que odie a mi ego y te ame a ti, que todo lo haga siempre por ti, que me humille a mí y te exalte a ti, que no piense en nada más que en ti, que muera a mí mismo para vivir en ti, que acepte todo como venido de ti, que renuncie a mí para seguirte a ti, que huya de mí y me refugie en ti, para que merezca ser defendido por ti, que me tema a mí y tema ofenderte a ti, para poder ser contado entre tus elegidos, que desconfíe de mí y ponga solo mi confianza en ti, que obedezca a otros por amor a ti, que no me apegue a nada sino solo a ti, que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame para que yo te ame, llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti, que te conozca y me conozca, Señor. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz del corazón que más ha amado a la humanidad, el corazón de Jesús, esté con cada uno de ustedes. En esta primera parte de nuestro episodio de hoy seguimos transitando la senda de conocernos a nosotros mismos. El mundo, el demonio y la carne han desdibujado nuestra verdadera identidad de hijos de Dios hasta confundirse con el ego, el falso yo que es egoísta, que solo vive para satisfacer su deseo de recibir, para sí olvidándose de Dios y del prójimo, y que nos hace creer que nos bastamos a nosotros mismos. Para llegar a esa tan ansiada cardiomorfosis, que en definitiva es el procedimiento quirúrgico, espiritual, que queremos lograr durante este camino de preparación. Yo coloco esta significativa o tal vez sencilla imagen metafórica. Es como cuando nosotros nos preparamos para una intervención quirúrgica de alguna parte de nuestro miembro, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Siempre hay exámenes previos, siempre hay análisis, siempre hay tratamientos, incluso algunos para mejorar nuestras condiciones y poder llegar al quirófano de una manera satisfactoria y poder tener una mejor calidad de vida. De eso se trata este proceso, queridos hermanos. Para llegar a esa ansiada cardiomorfosis, estamos siguiendo toda una serie de camino, de dosis, de medicamentos, de terapias para nuestra transformación del corazón. Por eso es preciso realizar primero un proceso de cardionosis, que no es cardiomorfosis. Cardionosis, es decir, adentrarnos en el autoconocimiento del corazón. Los griegos llamaron cardionosis al don de conocer el corazón, un término compuesto por las palabras griegas cardia, que significa corazón, y gnosis, que significa conocimientos. La cardionosis. Palabras como diagnóstico o diagnosis derivan de esta misma raíz griega, cuyo significado primordial alude a la capacidad de discernir, de distinguir o de reconocer. Cardionosis es también un carisma, un don místico raro y escaso
que han tenido los grandes santos, el don de leer los corazones, el conocimiento de los secretos del corazón. Baste leer la vida de los santos de la talla de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, del Santo Padre Pío, del Santo Cura de Ars, del Beato Santiago Alberione, a quienes por la gracia de Dios y su pureza de intención le fue concedido el poder ver o leer o saber lo que pasaba en el corazón de la mente de las personas, sin que éstas les hayan dicho ni siquiera una sola palabra. Este es un don que viene de Dios para las almas puras, para conocer las intenciones. A veces también se sufre cuando se conoce y se tiene esta gracia, este don de Dios, que no es del ser humano, sino es una gracia de Dios, porque incluso las malas intenciones que se tienen contra uno logra conocerlas y verlas. Pero en nuestro caso, hacer el proceso de cardionosis consiste en poder hacer una lectura de lo que hay en nuestro propio corazón, hasta llegar a captar intuitivamente sus secretos, acercándonos el máximo posible a comprender las ocultas profundidades de aquello que no somos conscientes, para poder conocernos a sí mismo bien y en profundidad. Llegar a conocer nuestro corazón no es tanto el resultado de un proceso reflexivo o introspectivo, sino el fruto de la gracia divina, a la que estamos abriéndole el espacio para que trabaje en nuestras almas. Ya lo dijo mi padre San Pablo, el apóstol San Pablo: el hombre espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y en otro pasaje continúa diciendo: el espíritu lo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. De esto se puede deducir que si en verdad queremos ser personas espirituales, solo con la ayuda de la luz sobrenatural o por las pistas que el Señor nos va dando en la oración, solo así podremos conocer el origen de nuestros pensamientos y el fondo de nuestros corazones. Es aquí, queridos hermanos, donde puede ayudarnos un buen director o acompañante espiritual, que si se lo pedimos a Dios, Él nos lo concede. La tarea fundamental de todo buen director espiritual es penetrar en lo interior de los corazones de sus dirigidos, para saber qué hay en ellos y cómo puede conducirlos hacia Dios. Porque toda nuestra tarea y nuestro trabajo espiritual no tiene otro objetivo, queridos hermanos, que llevarnos a Dios. En una de sus obras maestras, La subida al Monte Carmelo, el gran místico San Juan de la Cruz nos enseña que las personas que progresan en la perfección reciben comúnmente iluminaciones o conocimiento sobre presentes y ausentes cosas. Por eso estos días que transitamos la vía del autoconocimiento, debemos pedirle al Señor que nos regale la virtud de la cardionosis, junto con una buena medida de la luz interior de Cristo, para que podamos ver verdaderamente lo que hay en el fondo de nuestras almas: inclinaciones, cualidades, pensamientos, palabras, movimientos, conductas, emociones. Él, que es rico y generoso en sus dones, tantos naturales como sobrenaturales, nos lo concederá, queridos hermanos, si se lo pedimos. Porque este camino de preparación a la consagración a Jesús no es algo, una pincelada, un pañito de agua tibia, esconder allí un poco la basurita que tenemos. Tenemos que abrirnos al corazón de Jesús para poder llegar limpios, sanos, y poder hacer ese proceso de cardiomorfosis con nuestro acto de consagración. Porque de nada sirve que tomemos un texto de consagración al corazón de Jesús, vayamos un día con euforia, que nos sintamos eufóricos, nos paremos delante de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, del Santísimo,
y hagamos una oración. Sin duda alguna que Dios tiene el control de todo, pero de lo que se trata aquí, queridos hermanos, es ya no ser iguales. Por eso es necesario que iniciemos este proceso de cardionosis, que en una palabra, ya lo he dicho a ustedes, tienes conocimiento y tiene corazón. El conocimiento del corazón, eso es lo que significa. Adentrémonos en nosotros mismos y conozcamos nuestro corazón. Todavía estoy lleno de rencor, de rabia, de incertidumbre, de falta de fe, de falta de esperanza. Todavía sigo en los mismos hábitos. Todavía los malos pensamientos inundan mi mente. Todavía estoy pendiente más de los demás que de mí mismo. Todavía estoy ahondando, caminando, transitando por el pecado. Aun cuando soy consciente, estoy allí metido. Ese es el proceso de cardionosis. Que te conozca y que me conozca, Señor, como lo hemos venido rezando todos estos días en esta bella oración de San Agustín. ¿Alguna vez has ido a un río tranquilo, a un arroyo, a un lago, a una fuente y has visto tu rostro reflejado en el agua? Esta es una referencia implícita a la autocardionosis que encontramos en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 19. Así como el agua se refleja el rostro, así el corazón del hombre revela al hombre. Ya dijimos al principio que la palabra corazón en la Biblia a veces equivale a la mente, aludiendo el asiento interior, la personalidad del individuo y no solo sus emociones. A mí me llama poderosamente la atención, a veces los retiros en nuestra iglesia católica se suelen dar movimientos que yo no digo que no son una moción del Espíritu Santo, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Movimientos espirituales, apostólicos, y entonces vamos y en un retiro de 1 de 2 días movemos todas las entrañas de la persona y sacamos y ya estamos convertidos de un día para otro. No estoy diciendo que no, sucede y el Espíritu mueve donde quiere y como quiere, pero la auténtica doctrina católica, las más bellas, las más santas devociones, como esta del corazón de Jesús, por ejemplo, es un proceso, queridos hermanos, porque no se trata solamente de conocer el corazón y saber qué hay ahí en él, se trata de erradicar de una vez y para siempre las malas inclinaciones, las pasiones, los sentimientos, de santificar la mente, de conocernos nosotros, de ser mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos, mejor padre. Y cuando digo, por ejemplo, mejor católico, mejor cristiano, es que aprendamos a confiar en Dios aún en los momentos de dificultad. Porque cuando nos alcanzan las dificultades, queridos hermanos, es allí donde sabemos de qué estamos hechos. Si confiamos plenamente en que Dios lo hará todo, o por el contrario, hemos venido creyendo en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades humanas. Por eso hoy meditamos esta bella letanía del corazón de Jesús que dice: corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Recibir la inagotable plenitud de Jesucristo se refiere, queridos hermanos, a la totalidad de los atributos de Dios que habitan en Cristo: el amor, la verdad, la santidad, el poder, la sabiduría, lo grande, lo santo, lo puro. Y nos llegan a través de su gracia, de una provisión continua y constante, que San Juan en el Evangelio describe como gracia sobre gracia. El apóstol San Pablo, mi padre, como gran conocedor de los insondables misterios del corazón de Cristo, llegó al punto de expresar que para él la vida es Cristo, es decir, el sentido pleno de la vida que él quisiera dar a conocer a los hombres cuando afirma: sufro dolores de parto
hasta haber engendrado a Cristo en ustedes. Lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Es decir, que hasta que cada uno reciba la plenitud de los dones de Cristo, sabiduría, justicia, santificación, redención y tantas otras, por eso añade el apóstol, cuando aparezca Cristo en la vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos en Él. Por eso, si no somos lo suficientemente receptivos y humildes, pudiéramos correr el riesgo de pasarnos la vida entera llenando nuestros vacíos existenciales con las criaturas o las cosas de este mundo, en lugar de descubrir que la fuente de toda la plenitud y autorrealización está en el corazón de Cristo. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros nos llenamos con cosas del mundo? Compramos un objeto, compramos otro, una ropa, otra ropa, nos mudamos de un lugar, vamos a otro lugar, no me gusta esta iglesia, voy a la otra, no me gusta esta devoción, voy a la otra, me dijeron que aquel santo era milagroso, me voy con aquel, llenando vacíos existenciales, queridos hermanos, cuando no hemos comprendido que la autorrealización está en el corazón de Cristo, en el Santísimo Sacramento, está y se quiere dar a cada uno de nosotros para que seamos mejores. Pero si no somos suficientemente receptivos, repito, humildes, pudiéramos correr el riesgo de pasarnos la vida llenando nuestros vacíos existenciales con cosas del mundo. De allí que San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, nos ha deseado el más grande de todos los parabienes, que conociendo el amor de Cristo, que excede toda ciencia, seamos llenos de toda plenitud de Dios. Causa ejemplar. Su ejemplo de vida es digno de meditación e imitación. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, demuestra que en Cristo se encuentra la plenitud de la vida de Dios, siendo que Él es la causa ejemplar, es decir, el ejemplo de vida que es un digno de meditar. ¿Cuál es la causa? Una causa meritoria. Por los méritos de su entrega generosa al suplicio redentor, nos ha merecido la vida entera. Y la causa eficiente, pues Él es quien viniendo a nosotros, nos transforma con la gracia de su Espíritu. Hoy tenemos como tarea meditar esta frase que es nueva en nuestro camino, la cardionosis, el conocimiento del corazón. Ir a nosotros, no se trata de ir a conocer los demás, se trata de conocernos a nosotros mismos y decirle con un corazón abierto: ábreme, oh Jesús, tu sagrado corazón, muéstrame sus encantos, úneme a él para siempre, que todas las respiraciones y palpitaciones de mi corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan como testimonio de mi amor y te digan sin cesar: Señor, te amo. Recibe el poco bien que hago. Dame la gracia para reparar el mal que he hecho, para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hijos espirituales. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.